Listo, ya estoy grabando. Entonces yo le pongo ok. ¿Listo? Bueno, entonces, buen día para todos. Mi nombre es Jessica Lorena Rodríguez. Soy estudiante de psicología de la UNAD, Universidad Nacional Abierta y a Distancia. El objetivo de la entrevista es profundizar en la experiencia de Bossa York Dream como una empresa de moda socialmente innovadora en el marco de la sistematización de experiencias con el propósito de comprender su ecosistema innovador, actores involucrados y su relación con políticas públicas. The Bossa York Dream es un proyecto que contribuye al desarrollo social, teniendo como herramienta de inclusión el diseño y la creatividad desde todos sus campos de acción, generando oportunidades que permitan acortar la brecha existente en la industria del diseño y la moda. Me encuentro con Natalia Ochoa Catac, directora general y creativa del Bossa York Dream. Bienvenida, Natalia, gracias por acompañarme. Te voy a hacer una pequeña entrevista. Entonces, bueno, en tu opinión, ¿cuáles fueron los motivos principales que llevaron a la creación de Boss and Your Dream? Gracias, Jessica. Bueno, puntualmente Bossa Your Dream se creó con un objetivo específico y era ayudar a un joven talento que por falta de recursos y oportunidades nos necesitaba. Era un joven que había sido estudiante mío, por eso había un vínculo, y le había salido una oportunidad de llegar al New York Fashion Week, pero no tenía un patrocinador. Un chico muy talentoso y Nueva York de alguna manera se iba a perder de este talento colombiano. Entonces, yo después de un recorrido largo de ser docente en el área de diseño y de trabajar en diferentes países, en diferentes áreas del diseño y la moda, me generó como siempre una inquietud porque la moda a veces nos separaba, ¿no? Que era para unos cuantos, no para todos. Había una brecha sociocultural y económica en el campo de la moda y cuando llega la oportunidad de este joven, digo, como que injusto a veces estas oportunidades, estos talentos, y siempre por una condición socioeconómica a veces se pierde esto. Entonces, como que esa inquietud que yo tenía, cruzado con esta historia que se me presenta, se vuelve la oportunidad de crear The Bossa Your Dream, que como te digo, fue específico, un proyecto que nació para apoyar a este joven y que los recursos iban a recolectar a través de una camiseta que contara esta historia y es aquella camiseta que es la bandera, digamos, de sueños de este proyecto que dice New York, París, Bossa. Hace alusión a la historia del diseñador sin duda y con esto se logró visibilizar, internacionalizar y llevar no solo una vez, sino 5 veces, digamos, en manos de Bossa York a este joven diseñador a la Semana de la Moda en Nueva York. Lo logramos además llevar al Mercedes-Benz Fashion Week en Guatemala, en El Salvador, en Miami. Entonces, digamos que se abrió un camino para este joven, pero a la vez, sin darnos cuenta, The Bossa Your Dream se empezó a consolidar como un proyecto social y además como una marca, porque la camiseta New York Paris Bossa fue un producto que impulsó muchas cosas del proyecto, además del objetivo principal que era el diseñador. Y esto, digamos, fue como la semillita que después evolucionó y se transformó y ya ahorita lo hablaremos, pero eso fue puntualmente el objetivo, llevar a este joven a Nueva York, reunir los recursos a través de esta camiseta y que la gente apoyara para llevarlo a este desfile. Mm, Genial, bueno. Segunda pregunta, ¿cómo describirías el proceso de desarrollo y transformación de la empresa desde la creación hasta el día de hoy y cuáles han sido los acontecimientos más importantes? Bueno, The Bossa Your Dream tiene una particularidad y es que tuvo un crecimiento muy orgánico. O sea, no fue un proyecto que se creó pensando en hacer una empresa, para nada, ni siquiera hubo un objetivo inicial de eso, ¿sí? Fue una cosa demasiado orgánica. Yo siento que esa es la parte más auténtica de este proyecto, que el mismo proyecto y la gente fue la que nos fue llevando a tenerlo que evolucionar, a consolidarlo, a aterrizarlo, incluso a pensar que, mucha, esto sí es algo serio. ¿Por qué? Porque cuando se lanza esta camiseta y esta historia de este joven para llegar a Nueva York, empezaron a llegar muchos mensajes muy inspiradores donde la gente se estaba referenciando en esta historia como para inspirarse en su vida, compraban la camiseta para hacer cosas muy, muy especiales, es decir, tengo la entrega de mi proyecto de grado, quiero tener esta camiseta que es como de la suerte, ahí.
Hubo un caso, por ejemplo, que siempre me encanta contarlo, un joven que llevaba entrenándose para subir el Everest, quería tener la camiseta puesta, como unas cosas así muy conmovedoras, jóvenes que dijeron, no, yo dejé mi carrera y la quiero retomar porque me estoy inspirando en esto que está pasando. Entonces, digamos que eso a mí me generó como una responsabilidad, no solo recibir estos mensajes, sino que además la gente pedía más productos. O sea, después de tener esta camiseta, decían, ¿y cómo podemos ayudar? ¿Qué más hay? Y en realidad no había nada porque nunca fue nada planeado. Fue muy eh, intuitivo, digamos, en un inicio. Y lo que hice fue aterrizar y empezar a sacar unos pequeños productos que también decía New York Paris Bosa, como de esa misma línea, de esa misma rama, con el mismo objetivo que era seguir apoyando a la marca de este diseñador que ya se estaba volviendo más conocido debido, pues gracias a su talento y a este proyecto. Eso me hizo evolucionar el proyecto en varias áreas, porque también, digamos que yo al ser docente y también al haber una conciencia de que hay una brecha social, pues esto tenía que tener como raíz eso mismo, ¿no? No perder esta semillita. Entonces, yo me siento y hago como un diagrama donde me di cuenta que el proyecto tenía tres ejes. Un eje era lo social, otro eje era lo académico y otro eje era la marca de moda, que dentro de la marca de moda al principio también estaba la marca del diseñador. Era como la de New York Paris Bosa, que es la de Bossa Your Dream, pero además la de nicho, como la de lujo, era la del diseñador. Esa fue esa estructura sobre la cual yo empecé a trabajar en un principio. Y digamos que ya con esa seriedad de la estructura, pues evidentemente empecé a crear un plan de negocio, un plan de proyecto, porque además, pues muy lindo y muy romántico toda esta historia, pero tenía que ser sostenible. Y es que nosotros llevamos 6 años y medio, pero esos 2 primeros años que fue la fase de este joven diseñador, no era del todo sostenible, era vender camisetas, gastarnos toda la plata en ir a Nueva York, listo, volver, sí, y en mantener a este joven, volver a hacerlo. Entonces, no era del todo una empresa sostenible, era una empresa que tenía una Inversión, muy buena inversión imagen, una total. muy buena historia, pero necesitaba una inversión y en muchos momentos, pues la inversión tenía que ser mía para poderlo seguir moviendo. Cuando yo ya empecé como a estructurar mejor, ya empecé a mirar de cómo era que había que evolucionarlo y en ese primer momento la evolución era, ok, posicionamos la marca de este diseñador, que es como una pata, pero todo lo otro tiene que estar consolidado, que es nuestra marca propia, nuestra marca personal, y que además gracias a esta marca personal podamos hacer acciones sociales, ser un agente de cambio y además que podamos hacerlo a través de cosas académicas porque no era como donar algo, no, era ir a hablar del diseño, enseñar, hacer talleres, mostrar cómo es que podemos cerrar la brecha, el diseño es de todos, cómo lo utilizamos, cómo es una herramienta, no solo para trabajar, también para sanar algo, porque hicimos muchos proyectos en población vulnerable donde el diseño y la moda eran la excusa para ser mejores personas, para estar, Para generar cambios. sí, cambios de todo tipo. Y ahí es cuando empieza a evolucionar el proyecto. Sin embargo, después de esos 2 primeros años, el diseñador se va por su cuenta y digamos que yo digo, "Jue pucha, la base y la razón de haber creado este proyecto se me va". No, digamos, él no quiso continuar con la parte social, ni con que su marca del diseñador estuviera como vinculada a esto tan social. Pero yo decía, esa es la razón de este proyecto, no puede morir Claro. así. Pero de todas maneras, la razón era él por la cual estaba creado el proyecto. Yo dije, no, esto no se puede morir, tenemos mucha responsabilidad y ya tenía varios productos desarrollados y la gente estaba comprándolos. Entonces lo que hice fue concentrarme en una marca personal que siguiera siendo de Bossa Your Dream con más líneas de producto, no solo la New York Paris Bossa, que fue la inicial, sino empezar a tener otras líneas de producto que fueran compatibles con diferentes causas sociales que se nos iban presentando a medida que nos comunicábamos con la comunidad, que hacíamos proyectos académicos con la comunidad. Y así nacen otras líneas de producto, por ejemplo, Mini Bossa Yorkers, Rainbow York, que en un principio apoyó a la red comunitaria trans, Abraza un trapo rojo, que nació a través de la pandemia, de las necesidades de las familias con las que ya habíamos tenido contacto, A lo Bien, que es la línea de producto que apoya a lo bien con la discapacidad, que es uno de los proyectos sociales más grandes que tenemos, con más de 300 beneficiarios con alguna discapacidad física cognitiva.
y sus cuidadores, y todas personas pertenecientes no solo a Bosa, sí en su mayoría a Bosa, sino también a otras localidades del sur. Ahí es lo que evolucionó. Pero además no solo evolucionó de esta manera, sino que para hacerlo sostenible, las líneas de producto no eran suficientes. No podíamos hacerlo solo vendiendo camisetas, solo vendiendo medias y chaquetas, aunque sí se empezó a mover mejor las líneas de producto, sino que también abrimos el portafolio de servicios. Y eso es lo que yo siento que es el disparador del negocio como tal, porque al abrir el portafolio de servicios, lo que pasó fue que yo empecé a tener clientes mucho más grandes, a tener que generar más volumen de producción, a tener contratos mucho más grandes, a poder generar más empleo. Entonces, algunas de las personas que pertenecían al proyecto social, yo sabía que tenían talleres, a llamar a otros jóvenes estudiantes que de pronto tenían sus talleres y necesitaban oportunidades, porque al final esa primera historia inspiradora tenía que inspirarme para otras situaciones. No importaba si era para llegar a Nueva York o no, pero si había un joven que había sido estudiante mío, que tenía un gran taller y que necesitaba trabajo, ¿por qué no plantearle proyectos que estaban saliendo en The Bossa Your Dream? Y así fue que terminé teniendo otro estudiante como jefe de operaciones, jefe de logística y podernos articular y hoy en día tener una red de talleres en las localidades del sur con los cuales le producimos a casi 15 marcas colombianas, con las cuales con algunas exportamos, hemos llegado a Nueva York de otra manera, exportando incluso a tiendas muy conocidas de allá con producto colombiano. Y ese para mí es la evolución real de Bossa Dream, que hoy sin duda seguimos fortaleciendo la marca personal, siempre tenemos una camiseta nueva, siempre mantenemos ese lenguaje popular, New York, París, Bossa, Bossa York, Bossa Amor, Mor Amor, la Vintage Edition que conmemora nuestra última llegada a París. Entonces fue como seguir tratando de conservar lo auténtico del proyecto, la verdadera razón, honrar un poco esa historia, no desvirtuarla, pero también mirar desde el lado empresarial qué es lo que funciona, qué es lo que no funciona. Y esa es la parte más difícil finalmente en estos Claro, proyectos ir innovadores. evolucionando, pero sin Claro, dejar tampoco como la historia, el inicio. exacto, no es virtual lo que el negocio tampoco nos haga vender el alma al diablo, ¿sí? O sea, Sí. a costa del negocio no podemos pisotear la idea de este proyecto. Entonces cuidamos mucho estos talleres, siempre son familias, personas que hacen parte de algunos de nuestros eventos sociales. Somos como, yo les digo que son los dreamers, los soñadores. Sí. eh, y a la comunidad que nos compra les digo Bossa Yorkers. O sea, el Bossa Yorker es el que cree que la moda sí puede transformar la vida de quienes, de los dreamers, de los que sueñan, que son toda esta comunidad de personas de las localidades del sur de Bogotá. Wow. Bueno, ¿cuáles son los principales actores que participan en el ecosistema de Bus and Your Dream y cómo se ha dado la interacción entre ellos? Bueno, digamos que dependiendo del tipo de proyecto que tengamos, hay actores diferentes. Como yo te decía que hay tres patas, entonces digamos que en la pata que tiene que ver con moda, con lo comercial, pues funcionamos como cualquier marca. Hay una cabeza creativa, hay una cabeza que se encarga de la producción, de la logística y la mano de obra. ¿Sí? Entonces, digamos, son actores, pero como te digo, están de alguna manera vinculados a lo social porque hacen parte del proyecto, son beneficiarios del proyecto. Entonces, esos somos los actores, las personas que, sí, yo soy la directora general y creativa, pero yo tengo mi mano derecha, que es el jefe de operaciones, y ese jefe de operaciones tiene su mano derecha, que es el jefe de logística, la jefe de logística, y tenemos las cabezas de taller, que casi todas son mujeres, pero no necesariamente, donde esas cabezas de taller se encargan de las personas, digamos, que tienen en sus talleres, en sus satélites. Entonces, digamos que estos son unos de los actores en la pata que corresponde a lo comercial. Pero en la parte de impacto social y académico muchas veces tenemos vínculos o colaboraciones o algún ente que es de carácter distrital o incluso nacional para poderlos ejecutar. A veces lo hacemos solos, pero esos proyectos se hacen con las uñas cuando uno lo hace solo. Entonces, en muchos Claro. momentos, claro, es difícil y además que pues queremos impactar más y entre Mm. más impacto, más recursos se necesitan, más hay que producir entonces en la empresa para que el porcentaje que utilizamos para ello se pueda. Entonces, a veces es difícil. Sin embargo, en muchos momentos nos hemos unido pues algunas entidades para poder impactar de mejor manera. Entonces, por ejemplo, digamos que últimamente no tanto,
pero es una muy buena parte del proyecto. La alcaldía de Bosa fue un gran aliado. Este año no hemos hecho nada con ellos, pero de ahí para atrás nos vinculamos de una manera muy bonita, haciendo proyectos, algunos continuos, algunos grandes, algunos pequeños, pero siempre de la mano de la comunidad de Bosa, y es ahí donde yo siento que hubo un impacto más profundo con la comunidad, porque yo no soy de la localidad, yo llegué como una extraña. Y digamos que esa fue la puerta para poder, a través de participación ciudadana y diferentes proyectos que había en la alcaldía, poder incursionar y poderle llevar diseño y moda a la comunidad. Entonces, digamos que esa es uno de esos entes. También hemos trabajado con IDARTES. Nosotros fuimos los ganadores hace 2 años de la beca de Bogotá Diversa. Quedamos en primer lugar con un proyecto de los de discapacidad. Entonces, eso también nos permitió. Entonces, digamos, empiezan a haber actores de carácter distrital que nos permiten anclarnos a ellos para poder ejecutar algunos de los proyectos. En otros casos son colaboraciones, otras marcas, por ejemplo, cuando quisimos apoyar a unos jóvenes de Bosa en robótica, entregándoles a ellos computadores para competir a nivel internacional. O sea, nos representaban como a Colombia en 2 países en el Mundial de Robótica. Ellos no tenían ni siquiera un computador ni un patrocinio. Entonces, de Bosa Your Dream hice una alianza, una colaboración con una marca holandesa, eh, para poder, digamos, entregarle a estos chicos estos elementos, y se logró, y digamos, en esa época quedaron como terceros en el Wow. mundo. Entonces, digamos que cada proyecto tiene sus retos, tiene sus vínculos, buscamos los vínculos, hay unos permanentes, hay unos intermitentes, hay unos que pasan una vez, hay otros que queremos que pasen muchas veces y tratamos de mantenerlos. Pero al final, digamos que esas 3 columnas o esos 3 ejes de los que yo te hablo, siempre se tratan de articular, y los diferentes entes de cada uno, pues al final nos ayudan o a alimentar más una pata que la otra, pero así ir construyendo este proyecto día a día. Bueno. ¿De qué manera la empresa se ha relacionado con políticas públicas o programas sociales locales y nacionales? ¿Qué papel han jugado estas políticas en el crecimiento de la empresa? Bueno, digamos que en estos proyectos que te contaba, que algunos surgen gracias a que nos vinculamos a algo distrital, local o nacional, pues evidentemente uno está en el marco de las políticas públicas, ¿cierto? Entonces, me encantaría que fuera más, sin duda, pero esos son recorridos que hay que atravesar. Cuando hay cambios de administraciones, los impulsos a veces se pierden. Se va la persona que dirigía tal cosa en discapacidad, entonces, bueno, ¿y ahora quién es la nueva? ¿Será que sí podemos hacer algo con él? Entonces, digamos que uno está siempre en la intermitencia de estos cambios, pero uno tiene que aprender a ser flexible y a entender que así funciona. Pero digamos que desde muchos lugares hemos podido estar en el marco de estas políticas. Uno, como proyecto exitoso, inspirador, y digamos que a nivel personal he podido estar en lugares a nivel regional, nacional, internacional, contando esta historia, contando el caso de éxito de Bossa Your Dream, en el marco de proyectos que a veces surgen que hay en el distrito, o como te digo, que hay en el marco de algunas políticas públicas. Y otros, pues que a través de nosotros solos y conocidos y vínculos que hemos ido haciendo en estos proyectos, pues van saliendo otras oportunidades, como que de pronto nos dicen, ay, este proyecto está buenísimo, que participe con la Secretaría Distrital en este proyecto. Entonces me llaman y yo evalúo las posibilidades y nos anclamos a ese proyecto, pero son siempre proyectos a corto plazo o por un momento. No hay algo fijo que esté en permanencia dentro de estos proyectos públicos. Bueno. ¿Qué prácticas innovadoras destacarías dentro del modelo de negocio de Voz and Your Dream en cuanto a inclusión social y sostenibilidad? Bueno, yo creo que ese pedacito orgánico de cómo nacimos, em, que es como la esencia de Bossa York, es lo más innovador que tenemos. Claro, lo hemos tenido que sistematizar, aterrizar, entender cómo funciona y hacerlo real, pero digamos que el uno decir, miren, hay unas prendas, que la persona pueda comprar una prenda y con esa prenda yo puedo ayudar, de pronto ahí está eso mucho más visto.
pero hace unos años no estaba tan visto. Y eso para mí fue lo más innovador, contar una historia a través de una prenda con un mensaje súper poderoso y que además la persona que se pusiera esa camiseta fuera parte de un proceso. Entonces, digamos que ese es el primer punto de innovación social, porque puede haber muchos tipos de innovación y no es ni tecnológica ni ambiental, es a nivel social. Para mí la esencia del proyecto sigue siendo lo más innovador, por eso siempre trato de conservarlo. Sin embargo, siempre en el camino, pues me voy inventando diferentes cosas para no perder esa innovación social. Entonces, estos nuevos proyectos que salen como Rainbow York, a lo bien con la discapacidad, el Punk October, donde apoyamos a mujeres con cáncer de seno, siempre traigo a contexto como, bueno, ¿cuál es la razón de haber nacido? ¿Cómo son estos tres ejes? ¿Cómo los articulo y cómo los potencio en este nuevo proyecto? Para no perder la esencia, pero para tratar de innovar y traerlo a el momento actual. Te pongo un ejemplo de una colección que hicimos ahora que estamos en octubre, en el mes rosa. Nosotros siempre, bueno, en un principio habíamos hecho una camiseta New York París Bosa en colores rosa, e hicimos un proyecto con Dafiti y todos los recursos de la camiseta se donaron a una de las, a Fundación AMESE, que es una de las fundaciones que apoyamos en octubre. Listo. Después vino otro año y dijimos, bueno, ¿por qué no saquemos otro producto rosa? Unas medias, una parte la donamos a la fundación. Listo, perfecto. Sin embargo, llegó un momento en que, bueno, hacer todo rosa para apoyar, sí está buenísimo, pero de pronto no deja más que eso. Y de la mano de lo académico, pues empecé a plantear unos talleres donde trabajábamos directamente con las mujeres con su experiencia de cáncer de seno, algunas en pleno proceso, otras que ya lo habían superado o familiares de quienes no lo habían superado. Y empezar a hablar y contar historias de esto real dentro del producto. Entonces, hicimos una colaboración con Qué Buenas Las Tengo, que es otra marca, y dijimos, bueno, hagamos un proyecto donde eso de Voz York, que es académico y social, esté bien articulado y hablemos de la enfermedad. Convocamos como 10 o 15 mujeres con estas historias que te cuento que tienen o situaciones respecto al cáncer de seno y ellas mismas con una técnica que yo les fui enseñando fueron contando sus historias, armando una camiseta. Era todo en esta técnica de tinturado tie-dye. Entonces, no sé si, por ejemplo, a alguna se le había inflamado un seno primero, entonces trataba de mostrar como una inflamación más en un lado que en el otro, o tenía una irritación roja, no sé. Entonces, esto se fue plasmando en un taller. Después de unir todas estas historias, y como te cuento, fue muy conmovedor porque había mujeres atravesando la enfermedad, había mujeres que lo habían superado, había familiares de quien no lo había superado, y había niñas que estaban en el borde de no superarlo en el proyecto. Contamos todas esas historias, nos unimos todas y nace una colección, la única colección de camisetas que hemos tenido que enseña la camiseta como tal. Salieron 5 camisetas con diferentes colores, con diferentes, digamos, texturas, que cada una enseñaba sobre o hacía alusión a un síntoma de la enfermedad. Entonces, por ejemplo, una era como chorriones líquidos, otra era inflamación, algo rojizo, venas. ¿Me entiendes? Como cosas así, y eso se trasladó conceptualmente a la camiseta, y la camiseta tenía su historia, obviamente esto iba acompañado de la narrativa para que uno también se metiera. Yo hoy en día sé cuáles son los síntomas porque sé cómo eran los diseños de esta camiseta, por ejemplo. ¿Sí? Entonces hay muchas cosas que fuimos aprendiendo a través de las texturas de la camiseta y esta camiseta se vendió y se apoyó a las mujeres de la campaña y de la fundación. Entonces, yo siento que cada proyecto que nosotros tenemos es innovador en temas creativos, como que lo académico tiene que estar presente, o sea, enseñar a aprender tiene que estar presente. Tener algo de transformación tiene que estar presente, pero además tiene que estar presente que vendamos y comercialicemos y seamos sostenibles. El Ajá, impacto que entonces tienes que vuelven generar a todo. claro, entonces vuelven las tres ejes iniciales, pero innovando a nivel conceptual, cada vez que se pueda, ya sea o usando un gran material. También podemos innovar con materiales, con una frase que esté muy actual y que sea a veces irreverente para mover fibras, o con proyectos como el que te cuento. Y yo siento que esa es la parte innovadora, o sea, de temas de innovación social de Bosa York, y que además la red de talleres trabaje como una familia, ¿no? O sea, como que no son unos satélites donde yo mando a hacer, no, somos una comunidad que nos apoyamos, No un uno número más. aporta, claro, y somos como
o sea, para mí, yo digo que esa es mi maquila, Familia. es mi fábrica. Y yo tengo un plano de Bogotá, creo que entre lo que te mandé, no sé si viste un diagrama, es un plano de Bogotá, si no te lo mando, donde yo pongo unos punticos y una unión. Esa es la fábrica de Osa Your Dream. Todas esas casas de personas, que igual está actualizado, ya hay muchas más, ya hay muchas más por la ciudad. Y yo creo que eso es lo que tiene Osa Your, más ese lenguaje calle, ¿no? Ese lenguaje Spanglish y popular que ayuda también a movilizar como las fibras de las personas. Claro. ¿En qué términos de impacto social, cuáles han sido los cambios más visibles en la comunidad de Bosa desde que inició la empresa? Bueno, como hay proyectos que son tan puntuales, tan esporádicos, uno no alcanza a hacer una medición a largo plazo. Eso es una realidad. Casi que se queda como algo instantáneo. Fuimos, nos divertimos, hablamos de diseño, le dejamos a estas personas esta semillita y nos fuimos. Eso sí, hay que reconocer que hay una parte que es muy puntual, muy esporádica y no es a largo plazo. Pero luego los proyectos que sí tienen continuidad nos permiten tener una medición real y nos permiten ver precisamente cuál es la evolución del impacto que generamos. Esto yo lo puedo medir mejor con A lo bien con la discapacidad, que es un proyecto que llevamos haciendo todos los años, donde más o menos coincide que sigue siendo la misma comunidad, con sus mismos cuidadores y podemos ver qué impacto genera. Con ellos hemos hecho muchos laboratorios donde hablamos de moda, de estilismo, de modelaje, de fotografía, expresión corporal y trabajamos autoestima y trabajamos temas de emprendimiento. ¿Por qué? Porque muchos tienen una idea de hacer un producto y su mamá cuidadora les ayuda a hacer el producto y necesitan venderlo y vivir de esto. Entonces, yo he visto que en algunos de esos procesos ese producto se ha mejorado, ese producto se ha vinculado a Osa York de alguna manera. A veces hemos tenido colecciones de pulseras tejidas, colecciones, un kit eh, de energía para la Navidad y entonces vienen unas velitas y esas velitas las hace una de las chicas con discapacidad. Esa velita cada vez es más bonita, más estética, las pulseritas de los chicos tejidas hablan de tendencias, han mejorado su carta de color, su presentación, los terminados. Entonces, digamos que ayudamos a potencializar cosas del emprendimiento y además, pues a veces podemos meter producto que eso genera, pues un recurso dentro de estas familias, pero también vemos algo a nivel interior y es, por ejemplo, cuando arrancamos con a lo bien con la discapacidad y la moda, no, yo cómo voy a modelar, no, yo no me voy a poner eso, yo soy muy fea, yo estoy en silla de ruedas, yo no puedo, yo no soy capaz, cuando ya después entonces son súper modelos y giran en la silla, Claro, ¿sí? les trabajaste la seguridad entre ellos también. Esa Exacto, inseguridad que tenían ya se volvió la seguridad. total. Entonces, mira que uno sí, en proyectos de ese tipo, los que son más continuos, con las mismas personas, uno sí puede darse cuenta que Bosa York empieza a ser, y que, o que Exacto. no sé, esperan cuando sea el evento, ¿sí? Uy, sabemos que todos los años, tal, en tal época, de Bosa York nos hace estas actividades. Y vamos viendo un progreso, también hemos hecho talleres de diseño de modas, puntualmente diseño de colecciones, entonces vemos la evolución de cuando empezaron, que no entendían un concepto y después sí, pero estos son los Entonces, proyectos que muchas veces por falta de recursos o porque en las políticas públicas no hay una agenda continua para que en el marco de esto esté Bosa York siempre, pues a veces son intermitentes, pero a toda costa yo trato de seguir haciéndolos así sea por mi cuenta. Porque de todas maneras, pues la idea no es perder el impulso. En algunos momentos, por ejemplo, en estos proyectos también hemos tenido personas con discapacidad cosiendo, cortando, y vemos que es real, que se ha podido. En algunos de estos proyectos hicimos vínculos con el SENA y pudimos acceder a la capacitación, donde pues se capacitaron personas con discapacidad en torno a la parte de producción de la moda, de la industria como tal y pues, ¿qué fue la evolución? Pues que pudieron coser en una máquina donde antes no podían coser. Entonces, pues definitivamente sí hemos impactado vidas, hemos transformado vidas, sobre todo de las personas que hoy siguen trabajando, o sea, que trabajan en los satélites que tenemos, porque al final, a lo mejor el esposo termina siendo el mensajero y la señora es la que dirige el terminan todos taller involucrados. y el sobrino que estudió corte en el SENA viene y corta. Entonces uno empieza a ver que las familias empiezan a Se vuelve tener una cadena más positiva. y,
Claro, y que la hermana los fines de semana, cuando no trabaja en la empresa que trabaja, también viene y apoya. Y entonces eso, claro, eso impacta a una familia, eso le genera recursos y además nos permite a nosotros poder trabajar, seguir respondiéndole a un cliente. Y son personas muy leales, muy cumplidas, que de la mano han crecido con nosotros. También teniendo, pues, también hemos tenido talleres que no responden, que son incumplidos, que se van y bueno, Sí. se van filtrando en el camino Ujú. y otros van consolidando y van caminando de la mano con nosotros. Ay, qué bueno. A partir de tu experiencia, ¿qué lecciones o recomendaciones podrías compartir con otros emprendedores sociales que deseen iniciar proyectos similares? Bueno, primero, entender muy bien la comunidad, es decir, un proyecto social siempre va a impactar de alguna manera a una comunidad. Empezar a entenderla, porque la misma comunidad es la que al final le da a uno, La pues enseñanza. sí, la enseñanza y además sea persona de los proyectos y apersonarse de los proyectos en comunidad es mejor, ¿sí? Uno no vaya a mandar y decir, usted va a hacer esto y usted va a hacer esto. No, no, no. ¿Qué se necesita para que es bueno? Mire que tiene esto y por qué no construimos esto. Eso es una cosa, oír muy bien y construir mejor los proyectos de la mano de la comunidad, eso por un lado. Por el otro, la constancia. Son proyectos que requieren constancia y disciplina, no bajar la guardia. Hay fracasos constantes y esos fracasos los llevan a uno a logros muy importantes también. Entonces, a veces suena cliché, pero yo digo que la constancia y la disciplina siempre son unas herramientas que para todo le van a uno ayudar, sobre todo para emprender. Eso por otro lado. Por otro lado, no afanarse que si uno no impacta al mundo entero, uno no está haciendo nada. Yo he aprendido en diferentes cursos, en diferentes conferencias a las que he ido, en diferentes ámbitos donde Bosa York ha estado, que impactar puede ser impactar una vida o impactar miles, impactar un barrio o impactar una casa. Mientras tú estás impactando a alguien, ya estás impactando, ¿sí? ¿Y qué pasa? Que uno al principio quisiera más. Yo a veces digo, pucha, este mes se nos pasó y a veces digo, tranquila, no importa, no importa. ¿Sí? Este mes de pronto no hubo todos los recursos, no hubo tiempo para hacer proyectos constantes. Bueno, no pasa nada, has hecho 80.000 más, ¿sí? Entonces, entender que es un proceso, entender que hay margen para fracasar, para no tener el tiempo para haber impactado lo suficiente que uno quiere. Sí hay que ser ambicioso con ello, pero entender que los impactos no tienen que ser siempre gigantes para que valgan la pena, con que transformes una vida. Ya, eso es como tirar como una piedrita al agua, como que se va agrandando la onda. Bosa York empezó impactando la vida de un joven y eso le dio un impulso para impactar la vida de otros jóvenes y así fue suficiente para ir creciendo. Hoy tenemos más de 300 beneficiarios y eso para mí es valiosísimo. Si fuéramos una entidad gigante, pues 300 suena chiquitico, pero somos Claro. una empresa pequeña, común, como con todas sus responsabilidades que implica ser una empresa y haber impactado más de 300 familias es importante. Claro. Entonces, nunca minimizar el impacto que tú puedas generar, por más pequeño que sea. Ese es otro consejo. Ay, muchísimas gracias, Natalia. Te agradezco por tu tiempo, por esta gran labor que haces que me ha impactado muchísimo. Conocer todo esto, me ha involucrado y me alegra tener mi diplomado acerca de eso. Me siento muy Me tranquila, encanta. me siento feliz y gracias de verdad por todo tu apoyo. No, Jessica, yo estoy feliz. Yo siento que cuando ya eres una voz Yorker, Gracias, así que lo sí. hayas querido ser, te tocó serlo. Yo Gracias. creo que estos proyectos son importantes de divulgar, de hablarlos en un salón de clase, hablarlos con un profesor, hablarlos con la familia, porque eso es lo que enriquece el proyecto. Así nos siguen, así nos encuentran, así alguien se antoja de una camiseta o de un producto. Y también muchas veces dicen, pucha, tenemos un proyecto, ¿por qué no involucramos a Voz a York? Claro. O todos los diciembres nuestra familia hace algo, bueno, porque no le preguntamos a Voz a York qué tiene? Nosotros tenemos niños también a los que les ayudamos a hacer una fiesta de Navidad. Entonces, digamos que nos conozcan cotidianamente en el voz a voz para nosotros es importantísimo porque yo siento que es que así es que Voz a York Dream se ha ido dando a conocer desde un lugar donde la gente nos conoce muy de adentro y aprende como a querer el proyecto. Y esa es la esencia del proyecto, esos son los verdaderos Bosa Yorkers, entonces estoy muy agradecida que nos hayas elegido. Gracias. Bueno, ten buen día. Muchísimas gracias. A ti.